Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, bienvenidos a su programa Agro y Más, información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. Sumamente complacidos con ustedes que nos acompañan semana a semana y nos permiten llegar hasta la comodidad de sus hogares, en carretera, en su vehículo, tal vez que usted viene en el bus o esos ratitos que siempre invierte para capacitarse e informarse con nosotros. Soy su amigo, el ingeniero Víctor Rivera Montiel, quien lo invita a que compartamos importante información del sector agropecuario nacional y regional. Recordarle que usted nos puede accesar a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales que tenemos a su disposición. Usted nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora también en Spotify como Agro y Más Costa Rica. Asimismo, usted puede comunicarse por medio del WhatsApp con nosotros al 8306-5747 para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre este tema o sobre cualquier otro tema de su interés. Y por supuesto, agradecer profundamente a usted que nos está escuchando o que nos está viendo a través de los medios de comunicación, que nos escucha a través del programa Emisoras Culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, a través de sus plataformas de Facebook, y también a través de Canal 53 de Conexión Victoria para todo lo que es el cantón de Acosta y Acerrí. Nuevamente, el agradecimiento a todos por estar con nosotros. Esta semana también quiero agradecer a la Corporación Ganadera Nacional Corfoga porque siempre tenemos esa comunicación constante para traerles a ustedes importantes temas de capacitación. Esta semana, gracias a la participación del ingeniero Julio Rodríguez, vamos a trabajar o vamos a profundizar el tema sobre buenas prácticas para la mejora de la calidad de la carne, de la producción de carne en nuestros sistemas productivos. Prácticas que muchas ya la hemos hablado como parte de lo que son las estrategias de Nama Ganadería y otras que también usted es importante que conozca para que, si es la oportunidad, usted también las implemente en su sistema productivo. Así que invitados a que se queden con nosotros en este su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Así es que, sin más preámbulo, a manera de introducción, damas y caballeros, nada más esa lámina es como para ubicarnos un poco en el espacio mundial. El USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos ubica en el ranking mundial de producción total de carne, de kilos de carne, en el número 29. Nosotros producimos más o menos 86.000 toneladas métricas y según los últimos datos que manejo, exportamos un 20%, un 80% de esa producción total se queda en nuestro país. La actividad económica de la ganadería es importantísima a nivel de nuestro país, de nuestra región. Sabemos que Nicaragua pues, es el grande, digamos, de la región centroamericana, pero la actividad económica también de la ganadería de carne en Costa Rica impacta a una gran cantidad de familias, ¿verdad? Entonces, está dentro de las principales actividades. Vemos países que son unos monstruos, por decirlo de alguna manera, en la producción, como Estados Unidos, Brasil, China y otros, pero bueno, con otras condiciones y tecnologías, ¿verdad? Esta lámina se la pedí prestada al doctor Pablo Sancho, me gustó mucho en una charla que él dio, y le doy el crédito a don Pablo ahí en la lámina, en donde es muy elocuente. Las palabras sobran. Se estima que hoy somos 8.000 millones de personas, para el 2050 vamos a ser unas 10.000 millones de personas, entonces la Tierra es la misma y cada vez necesitamos alimentar más bocas en el mundo. La carne se convierte en una proteína fundamental de altísima calidad, parte de la dieta de muchas personas. Así es que tenemos que ser más eficientes en menos área, producir más kilos de carne para alimentar a tanta gente. Me llama mucho la atención y esta foto, esta diapositiva la he usado en mis últimas charlas, en donde San José denota eso solo alrededor de la sabana, y denota un crecimiento vertical en condominios, ¿verdad? En apartamentos, y eso simplemente denota que ya no estamos, ya estamos buscando, ¿no?
ya no cabemos, en pocas palabras, ya no cabemos y estamos buscando un crecimiento en vertical con espacios cada vez más reducidos y pues muy costosos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos claro lo que cuesta un condominio, un apartamento en esas zonas, y son realmente limitados los espacios pequeños, ¿verdad? En fin, y eso se puede trasladar perfectamente en unos años también a centros de ciudad de otras partes del país. Eso es solo San José y en el alrededor de la sabana, imagínense ustedes. Así es que solo una imagen que nos dice mucho también. El consumidor, el consumidor de productos en general ha cambiado mucho. Vemos que en 1970, según esta lámina, el precio era el factor que le interesaba al consumidor, pero ya para el 2010, y quisiera tener la información actualizada para el 2020 o 25, pero vean cómo ha cambiado el consumidor. Ya el consumidor actual es un consumidor que, además del precio, revisa otras cualidades, características, em, y pues ya está más informado. Entonces, es un consumidor más exigente, más conocedor. Muy bien. El consumo per cápita de carne de res en Costa Rica, bueno, yo me acuerdo, yo entré a Corfoga ahí por ahí del 2001, por ahí, y recuerdo datos del CNP, del Consejo Nacional de Producción, que hablaban de datos más o menos de hasta 25 kilos por persona por año de res para esos años. No sé qué tan certeros pudieran ser esos datos, pero imagínense, 25 kilos y hoy, según los datos de la corporación, andamos entre 12 y 13 kilos. O sea, la mitad se redujo el consumo de carne de res en nuestro país. Muchos factores podrían asociarse a eso, principalmente el precio. Definitivamente el precio de la carne de res comparada con otras proteínas es un factor fundamental de decisión de compra en nuestras casas. Y vemos unos datos aquí interesantes donde el pollo, por ejemplo, está en 31 kilos por persona según Canavi y el cerdo está en 18 kilos por persona por año según la corporación porcina. Entonces ya el pollo, bueno, el pollo históricamente y en el mundo es así, es la proteína que más se consume y el cerdo que le pasó a la proteína de res hace unos poquitos años, 2, 3 años, ya sobrepasó a la proteína de res y también todo eso tiene relación con el precio. Sin embargo, sabemos que también hay factores que el consumidor valora, aparte de todo eso, como el ambiente, la alimentación, el manejo, la trazabilidad del bienestar animal. Sin embargo, en mi experiencia ya de 25 años en el sector, lo que me dice es que el consumidor costarricense se fija primero en precio y después en otras características. He tenido la oportunidad de trabajar en industrias, por ejemplo, una empresa, no voy a decir el nombre, pero una empresa que fue una finca carbono neutro, certificada por Inteco. Y esta empresa tiene industrias cárnicas, tiene tiendas de carne y pues si usted me pregunta si vendieron 1 kilo más de carne solo por ser carbono neutro, les podría decir casi que con mucha certeza de que no. Lo que quiere decir es que el consumidor todavía local, el consumidor costarricense, todavía no conoce, no está tan empapado y parece que no está todavía tan dispuesto a pagar un diferencial por este tipo de certificaciones en general, en general. Sin embargo, bueno, el precio lo vengo remarcando, ya ustedes han visto, como el factor principal de decisión de compra, pero la terneza o la suavidad juega un papel importantísimo y eso es prácticamente el enfoque de la charla de esta tarde. La terneza o la suavidad. Vamos a ver. eh, cada uno de ustedes, de los aquí presentes, valoren cómo es la suavidad de la carne en Costa Rica. En general les podría decir, y por muchas charlas que he dado a lo largo y ancho del país, la gente dice, Julio, es muy irregular. Es muy irregular, a veces vamos a un punto de venta X, el mismo corte nos sale suave, después al día siguiente nos sale duro, entonces es muy variable, muy variable. Entonces, creo que ese es el factor común. Y esa variabilidad se explica mucho por mucha variabilidad en la genética que tenemos, en el manejo que tenemos de los animales, y pues por ahí ya empieza a explicarse un poco esa variabilidad. En el cerdo es muy homogéneo, muy parejo, un sistema de producción que prácticamente en 4 o 5 meses se saca el cerdo a mercado, el pollo se saca en 4 o 5 semanas, entonces también es muy homogéneo, pero en reses eso cambia mucho, ¿verdad? En cuántos años sacamos una res, qué razas manejamos, qué sistemas de alimentación tenemos, eso genera mucha variación. Otra cosa para entender importante es el concepto de la calidad en pie, de la calidad en canal y la calidad de la carne. O sea, nosotros tenemos 3 tipos de calidades. Yo puedo ir al campo y juzgar un animal
como lo hacen los evaluadores de ganado puro o del novillo, las competencias de novillos, y valorar un animal fenotípicamente, un animal bien conformado, bonito, con buenas características raciales, pero no sabemos en realidad si ese animal, por ejemplo, presenta buena calidad de carne. Hasta que no la tengamos en el plato o en el sartén, desconocemos la calidad de la carne de ese animal. Igual la canal. La canal también es un elemento que para eso existe la clasificación de las canales en el mundo, para definir por musculatura, por color de grasa, por color de la carne, por el área del ojo y lomo, por las lesiones también, y dar una calificación o una nota a esa canal. Entonces esos conceptos son importantes separarlos: calidad en pie, calidad en canal y calidad de la carne. Por calidad de la carne, ¿qué podríamos entender? Específicamente orientándonos en calidad de la carne, pues obviamente pensamos en la parte de inocuidad, importantísimo. Pensamos en el valor nutricional que nos aporta la carne, que es eh, de elevadísima calidad, ¿verdad? Nutricionalmente, pero esa no es la charla de hoy. Y enfoquémonos entonces en la parte sensorial, en la parte de cómo percibimos ciertas características de esa carne, por terneza o suavidad, por color de la carne, por color de la grasa, cómo sabe, la jugosidad, si es jugosa, si es muy seca, el aroma, en fin, todas esas características son características sensoriales y dependen de cada país. Por ejemplo, el europeo es un consumidor que en general le gusta la carne más magra o más baja en grasa. El consumidor americano, el norteamericano, le gusta más la carne un poquito más grasosita, específicamente hablando del marmoleo. Entonces hay lugares en el mundo en donde depende de donde estemos, y así son las preferencias, digámoslo así. Por ahí aparecen, y hay que hablarlo, de las carnes más cotizadas. Hemos escuchado de los cruzamientos del Brangus, hemos escuchado de los cruzamientos con Wagyu, eh, y que son carnes altamente marmoleadas, el Wagyu más que el Angus, ¿verdad? Sin embargo, aunque les pongo carnes más cotizadas, son las más caritas, pero no significa de que sean las de mejor calidad, porque la calidad, puede haber alguien que me diga: no, Julio, es que a mí esas carnes con alto marmoleo no son de mi preferencia, y es totalmente respetable. Entonces, en síntesis, la calidad es algo subjetivo. Puede haber gente que le guste el alto marmoleo, puede haber gente que prefiera carnes magras. Entonces, eso depende de los gustos. Sin embargo, es sabido de que las carnes con alto nivel de marmoleo son las más cotizadas, porque también tienen un manejo, un cuidado especial desde la genética, la alimentación y otras características para lograr ese tipo de engrasamiento. Esa foto las puse nada más para que les dé un poquito de hambre ahorita y se vayan a comer después de la echar un pedacito de carne. Y con eso los introduzco a la pregunta: ¿si es medible la calidad de la carne? Sí, sí es medible la calidad de la carne. La podemos valorar por técnicas, por ejemplo, con un panel sensorial. Cuando yo estudiaba ciencias de la carne, a uno lo entrenan, y de hecho no todas las personas pueden ser panelistas. Hay una serie de entrenamientos que hay que, o de parámetros que hay que pasar para poder ser panelista sensorial en carnes. No todo el mundo lo logra hacer, eso es otro tema, pero lo que les quiero decir es que hay una metodología por panel sensorial que puede valorar características de la carne. Y aquí en el Tecnológico de San Carlos tenemos, en la foto de la izquierda, pertenece al laboratorio de carnes del Tecnológico, ahí es donde hacemos este tipo de prácticas y evaluaciones. También tenemos máquinas, y esta maquinita, que es sencilla, una máquina que puede andar entre $3,000 y $4,000, se llama el Warner Brasler. Esa máquina me mide cuánta fuerza o cuántos kilogramos. Lo grabamos en kilogramos porque es la unidad que trabajamos en Costa Rica, pero se puede trabajar en libras, en newtons, etcétera. Pero en kilos, esa maquinita me mide cuánta fuerza tuve que aplicar yo para desgarrar un trozo de carne. La ciencia dice, según este autor, que si el valor que nos da la pantalla, producto de la fuerza que aplica la cuchilla, es de más de 4,1, la carne se va percibiendo más dura. Si el valor es de menos de 4,1, la carne se va percibiendo más suave. Entonces, ¿qué significa también eso en términos de consumidores? El autor dice que el 98% de los consumidores quedarían satisfechos si la carne da valores de menos de 4,1, el 98. O sea, solo 2 personas
de cada 100 reclamarían, digamos, un tema de suavidad o de dureza bajo esos parámetros de medición. Muy bien, ¿qué hemos hecho en Costa Rica? Y no quiero tampoco aturdirlos con esa serie de datos que hay por ahí, sino señalar los más importantes. Por ejemplo, a los 2 días, ¿qué pasa si nosotros comemos carne a los 2 días? Por ejemplo, un animal se cosecha aquí. De hecho, estoy en la planta de cosecha del Tecnológico de Costa Rica. Hoy se cosechó un animal, hoy es miércoles, probablemente el viernes esté en los platos de las mesas de algunas familias sancarleñas. Y pues, ¿qué podría percibir esa persona si está comiendo carne con 2 días después de haberse cosechado el animal? Un valor de fuerza de corte, por ejemplo, de 9.4. Y 9.4, según el dato que vimos anteriormente, es más del doble de ese 4.1 del punto de inflexión, de ese 4.1 famoso que buscaríamos. Entonces, el primer mensaje con esta lámina es: evitemos el consumo de carnes sin madurar. Ese es el primer mensaje, porque la carne sin madurar, y aquí en todo el mundo se maduran carnes para obtener suavidad de forma natural. Entonces, hay que madurar la carne. Vean ustedes cómo cambió la fuerza de corte en 28 días. Esos animales eran cebuinos, eran toros también, que hay otra cuestión que vamos a hablar ahorita de la condición sexual, pero vean cómo cambió la fuerza de corte de 9.4 a 5.2. No logramos el 4.1 que decía el investigador, pero bajamos esa fuerza de corte a un punto más decente de 5.2, donde se percibe cierta dureza, pero la gente podría estar un poquito más satisfecha. Vean otro dato por aquí. Ese es en Brangus. Ese es en Brangus, lo hicimos aquí en la zona de La Fortuna. La fuerza de corte fue de 6.2. Wow, me llama mucho la atención. Es solo un estudio, ¿verdad? Habría que hacer más repeticiones, más estudios, pero cambió la fuerza de corte a 6.2. Podría haber un mensaje tal vez del cruzamiento. Vea que les estoy hablando de Brangus. Y es conocido de que el animal europeo, el Taurus, en este caso el Angus, le aporta más suavidad a las carnes. Entonces, la hipótesis es, si el Angus en ese cruzamiento con Brahman le habrá aportado algo también de esa genética de carnes más suaves. No pudimos madurar a 28 días porque no teníamos más muestra, pero vean cómo cambió a 5.1 a los 14 días. Bueno, los americanos con ganado Angus, ellos maduran 15 días sus carnes, más o menos. La gran pregunta es: ¿qué pasa si hubiéramos madurado a 21 días, si hubiéramos madurado a los 28 días? ¿Cuánto hubiera cambiado ese valor de fuerza de corte? Por aquí otro dato. Fernández, este es en la zona también de La Fortuna, eso es con ganado estabulado, con ganado cebuino. Vean ustedes, el valor de fuerza de corte fue de 11, perdón, o sea, a los 2 días, una carne bastante dura, pero cambió drásticamente a 4.9 a los 28 días. Esa es la buena noticia. O sea, se logró mejorar considerablemente la suavidad de la carne, manteniéndola en un proceso de maduración. Y dos estudios por ahí que tenemos en la zona de Parrita con ganado guayú cruzado con cebuino, con una técnica de maduración que se llama en seco, es diferente a la otra en húmedo, pero logramos valores de fuerza de corte de 2.54 y 1.8, o sea, bajaron ese 4.1 de una forma importantísima. Yo tuve la oportunidad, pues obviamente estoy metido en todos estos trabajitos de investigación, y una carne extremadamente suave, y probablemente también el aporte de la grasa le ayudó mucho para esa percepción. Entonces, en resumen, este slide para mí es muy importante porque nos dice, el mensaje es: aprendamos a comer carnes maduradas, pero no significa que una carne madurada por 5 días ya sea satisfactoria. La carne del animal en el trópico, casi que les diría, estamos por 28, 35 días para tener algo decente que nos satisfaga. Muy bien. Notimac, un segmento del Centro de Comunicación y Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El expediente agropecuario es una herramienta clave para los productores del sector agro. Les permite contar con su información productiva organizada, actualizada y disponible en un solo lugar. Para acceder a su expediente, ingrese a trazaragro.oirsa.org o a la aplicación Trazar Agro y digite su usuario.
Trazar Agro puede utilizarse desde su celular, ya sea Android o iOS, así como desde su computadora, facilitando el acceso a su información en cualquier momento. Una vez dentro de la plataforma, seleccione la opción Mi Expediente. Aquí encontrará sus datos personales como personería, número de cédula, fecha de nacimiento, información de contacto, correo electrónico y dirección. En la sección de actividades puede consultar las actividades productivas que tiene registradas, tanto agrícolas como pecuarias. En establecimientos se muestran las fincas registradas ante la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, el SENASA o el Servicio Fitosanitario del Estado, con su ubicación, actividades productivas, institución de registro y las personas relacionadas según su rol. En la sección de documentos encontrará registros como PIMPA, CVO, registro exportadores del SFE y hojas de visita. Con el tiempo se irán incorporando más documentos tramitados desde el MAC y sus adscritas. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsamos una gestión más ordenada y transparente del sector agro, poniendo a disposición de los productores una herramienta digital que fortalece su trabajo y su desarrollo productivo. El Agro y más. Ya regresamos. La cadena cárnica bovina genera más de 60.000 empleos de forma directa e indirecta. Es el mayor poseedor de bosque privado del país y produce carne sin deforestación para consumo del país y exportar. El sector ganadero bovino nacional es un tesoro de Costa Rica para el mundo. Así es la carne de res de Costa Rica. Continuamos. El Agro y más. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa agropecuario. Nuevamente agradeciendo al programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país por permitirnos llegar hasta sus hogares o hasta su lugar de trabajo, espacio donde usted se informa y se capacita con nosotros. Y también, por supuesto, a través de Canal 53 de Conexión Victoria. Sepa que también usted puede seguir pues, las diferentes plataformas del programa de emisoras culturales del ICER, tanto Facebook, en las cuales usted también puede accesar a la información que les presentamos acá, y también a través de las plataformas de redes sociales también de Conexión Victoria. Asimismo, usted se puede capacitar con nosotros en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify, buscándonos como Agro y Más Costa Rica. Continuamos esta semana con este tema sobre buenas prácticas en finca para la mejora de la calidad de la producción de carne en nuestro país. Gracias al ingeniero Julio Rodríguez, quien nos está proporcionando este importante tema. En la primera parte conocimos un poquito sobre cómo está la situación del consumo de carne, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, y un poquito sobre estas tendencias de qué busca el consumidor cuando quiere consumir pues, un buen corte de carne. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre algunas estrategias que existen en el mercado para mejorar esa perspectiva o esa experiencia que quiere tener el consumidor de lo que es la calidad de la carne cuando ya está en su hogar, ¿verdad? Entonces, tome mucha atención a este tema que estamos hablando esta semana, gracias al aporte que nos da la Corporación Ganadera Nacional. El Agro y más. ¿Qué pasa entonces cuando les decía que aquí hay mucha variabilidad en Costa Rica por razas, por manejo, por muchas situaciones que vamos a hablar ahora? Entonces, la industria ha encontrado una forma de enmascarar o minimizar esos problemas de calidad. Y todos hemos escuchado, yo creo, hablar últimamente del tenderizado o el inyectado de las carnes. Hay un tenderizado mecánico, hay un tenderizado, llamémoslo entre comillas, químico. ¿Cuál es ese tenderizado mecánico? Cuando la mamá de una, me acuerdo cuando me mandaba a comprar carne y me decía, Julio, vaya donde Mario el carnicero, así se llamaba, el de la esquina, y pídale que me dé 4 bistecs de vuelta al lomo, pero dígale que le pase por la máquina el bistec. Entonces llegaba Mario y sacaba esos bistecs, los pasaba por la máquina y lo que salía era como un sedazo, ¿verdad? Lleno de huequitos, destrozaba la fibra muscular y comíamos carne suave, sí, pero no es la forma ideal de comer carne. Después ya surge en la industria el inyectado de las carnes, que se le incorpora agua con ingredientes, fosfatos, enzimas, proteínas, y sirve para varias cosas. Eso no es ilegal, es legal, es legal. Bien aplicado, es una técnica que mucha gente tal vez no la percibiría, pero no sé si les han pasado malas experiencias en donde a veces comen un trozo de carne y dicen, pero eso es como comer salchichón, es como una masa.
Y es que la carne tiene que tener cierta resistencia, ¿verdad? A la mordida, tampoco puede ser una masa. Entonces, si lo hacen mal aplicado, más bien eso queda peor todavía. Y también el otro problema a nivel país es que no hay controles. No hay controles sobre la cantidad que declaran según el reglamento de etiquetado de cuánto tienen que aplicarle o qué ingrediente le aplicaron y pues, por decirlo de alguna manera, está a la libre. Entonces yo los insto, a que tengamos la capacidad de discernir como consumidores si consumimos una carne inyectada o una carne intacta. Y por carne intacta me refiero a una carne sin este tipo de procesamientos. Qué rico que es comer una carne que uno sabe que prácticamente se deshuesó la pieza, se maduró por una técnica natural, por las enzimas que producen la maduración, y le agregué sal, y si le quiero agregar otra cosilla, pues ya es cosa mía, pero que es una carne que la fibra no fue modificada. Entonces, ¿quién marca la pauta en la cadena de producción? Definitivamente el consumidor. Nosotros somos los que tenemos la papa en la mano, por decirlo de una manera popular. ¿Y cómo logramos eso? Con educación, con educación. El consumidor argentino, el uruguayo, el brasilero, el americano, el europeo, pues son gentes con más tradición cárnica, conocen mucho de cortes, no les meten gato por liebre muchas veces, y son los que le dictan a la industria qué es lo que quieren. Y la industria tiene que llevar el mensaje al ganadero, al sector primario, para decir, necesitamos producir esto para satisfacer lo que el cliente y el consumidor de carne de res quiere. Entonces, eso lo logramos solo con educación. Y es parte de todas esas charlas que hace la Corporación Ganadera un esfuerzo para educarnos a todos. ¿Cuáles factores influyen desde la finca hasta el plato en la calidad de la carne? Bueno, son bastantes. Sin embargo, aquí yo voy a hacer como un preámbulo a todo eso. Cuando imparto lecciones y yo les digo a mis estudiantes, no hay recetas, no hay recetas. Las fincas em, son un mundo aparte, tenemos procesos también que atender de alimentación y nutrición, eh, de sanidad, de manejo. Yo no hago nada con mejorar genética si no he dominado la parte de alimentación y nutrición, si no tengo un plan sanitario, si no tengo un buen manejo, y la palabra manejo es amplísima de todo lo que implica, y pues todo eso interactúa con ¿qué? Con el agua, con el suelo, con el clima, con las plantas, los animales. Entonces, la finca es un proceso dinámico, del día a día. Eh, por ejemplo, si es una zona donde está lloviendo mucho, se viene un temporal, hay que tomar decisiones para manejar diferente la finca. Si hay una sequía, hay que tomar decisiones para manejar diferente a como la manejamos. Entonces, la finca es un laboratorio todos los días y hay que tomar decisiones. Lo ideal es ser lo más constante posible, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que la alimentación, si le pasamos cambiando la alimentación a los animales, pues no es bueno, no es bueno, ¿verdad? Por toda una cuestión ya nutricional de la flora bacteriana, en fin, ojalá seamos los más constantes posibles en esos procesos, pero el mensaje también es, mejoremos genética cuando tenemos buena comida, buen manejo y un paquete sanitario. Entonces, empezando aquí como a hacer un resumen de cuáles son los factores eh, que influyen desde la finca hasta el plato. Por ejemplo, hablemos de la genética. La genética se dice que impacta en un 30% esa carne que me estoy comiendo, mientras que el ambiente un 70%. Alguna literatura habla de 40, 60, esta imagen habla de 30, 70. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar genéticamente y también por dominar lo más posible el medio ambiente. Sabemos que la genética es heredable, el medio ambiente no es heredable, pero podemos manejar algunas cosas del medio ambiente. Entonces, ese mensaje es importante. Por ambiente, ¿qué entendemos? El estrés del animal, obviamente relacionado al manejo del bienestar animal, la comida, que la comida, una cosa es nutrir un animal y otra cosa es alimentarlo, el efecto climático es ambiental, la sanidad es un efecto también ambiental, la disponibilidad de agua también es ambiental, y puse edad en un color un poquito más oscuro porque al final, si no tenemos un buen desarrollo, un buen crecimiento, un buen acabado del animal, la edad del animal se nos hace más larga para la cosecha.
Y a mayor edad la carne es de más baja calidad, a mayor edad la carne es más dura. ¿Y por qué la carne es más dura a mayor edad? Eh, por varios factores, pero uno es principalmente el contenido de colágeno. El contenido de colágeno es lo que compone principalmente lo que llamamos el pellejo de la carne. Si el animal es muy viejito, ese colágeno se solidifica más, se hace más insoluble y la carne va a ser más dura. Si ese colágeno es más insoluble porque el animal es más joven, la carne es más fácilmente masticable y hasta digerible. Si han probado carne de ternero, la legítima. La carne de ternero legítima, la gente la describe como babosa, pero la legítima, ¿verdad? Porque la carne de ternero, el colágeno es muy soluble. Pero si ese animal crece y lo sacrificamos de 60 meses, de 50 meses, de 40 meses, ese colágeno va a estar ya muy solidificado y la carne va a ser más dura. Entonces, la edad es un elemento muy importante y se asocia a muchos de esos factores ambientales que les señalaba. Voy a poner varios aquí que son más de industria, ¿verdad? El tipo de músculo, por ejemplo, no podemos pretender de que todos los músculos tengan la misma terneza, porque hay músculos de acción, hay músculos de soporte, por ejemplo, la grasa también, la grasa de cobertura, la grasa subcutánea o la grasa de marmoleo. Yo respeto mucho esa parte de la gente que le gusta la carne con grasa, a los que no les gusta la carne con grasa, eso es muy respetable, cada quien tiene su opinión. Lo que sí no es un secreto, es que la grasa le aporta jugosidad, sabor y suavidad a las carnes. Eso es una máxima, ¿verdad? Por ejemplo, si el animal lo hayamos castrado o no lo castramos, a qué edad lo castramos, es importantísimo también, porque si castramos tardíamente ya el efecto de la testosterona, pues por decirlo de alguna manera, ya está hecho, entonces no es lo mejor. En Estados Unidos, por ejemplo, castran los animales al nacer, en la primera semana de nacido. Aquí en Costa Rica, la castración es muy poco común. Hace unos años, en los años 50, me decía don Edwin Pérez que era una práctica común. Cuando empezamos a abrir el mercado americano de exportación, ya el ganadero dejó de castrar por un tema también de evitar un poquito ese engrasamiento, aunque también con la genética de nosotros y la alimentación que es baja pasto principalmente, no tenemos, digamos, niveles de engrasamiento tan altos como lo tienen los americanos, ¿verdad? Si corto la pieza en el plato como consumidor, bien, o la corto mal, si la corto a favor de la fibra, entonces voy a tener un chicle probablemente. Si la corto en contra de la fibra, la hice bien. Cómo colgaron la canal, si la colgaron del telón de Aquiles y el tuber calcis, o si la colgamen del foramen obturador. En fin, son cosas que impactan al final si una carne va a ser dura o va a ser suave. Entonces, ahí no hablé de todos, pero vean ustedes los más importantes. Esta laminita se la pedí prestada al doctor Jorge Camacho, me gusta muchísimo porque en la imagen del centro no sé si logran detectar dos figuras. Dos figuras. Entonces, una figura, cuando yo le pregunto esta la presento mucho en las láminas de la clase de mejora genética de los estudiantes. Es una señora, una adulta mayor, y vean ustedes la nariz, la boca, el mentón, como una verruga, pero en otra sección lo que logran ver tal vez es la oreja, la quijada, vean ustedes aquí la punta de la nariz de una muchacha joven. Entonces, tenemos una figura de alguien joven y alguien ya más adulta, y lo que quiere decir con eso es que el ojo engaña. El ojo engaña. Esas fotos son con fines ilustrativos, ¿verdad? No estoy diciendo nada en contra, sino simplemente de que cuando observamos ganado, vemos la parte externa, el fenotipo, pero también genéticamente no sabemos qué es lo que tenemos ahí. Entonces, el mensaje también es: no compremos ganado solo por el ojo. Yo sé que hay que ver a plomos, conformaciones, etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero también tenemos que ver la parte genética, lo que se transmite. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, los cruzamientos es una opción para mejorar la calidad de la carne. Es bien sabido de que el animal, el Bos indicus, y no hablemos de Brahman, hablemos de Bos indicus, y por Bos indicus tenemos una gran cantidad de razas. El Bos indicus tiende a producir un poquito de carnes más duras, el Bos taurus produce carnes más suaves, entonces tenemos oportunidades de hacer cruzamientos para lograr impactar de mejor manera la calidad de la carne. También la genética, a partir de la genómica, ha identificado genes
en el ADN, que son segmentos del ADN, esos genes, ha identificado ya desde hace muchos años cuáles son genes, algunos de los genes, no todos los ha identificado la ciencia, pero algunos de los genes favorables a la suavidad. Entonces, el doctor Hansen de la Universidad de Florida vino hace muchos años, inclusive en un evento organizado por Corfoga, y nos presentó esta charla en donde hablaban del Gene Star. Entre más estrellas tuvieran, digámoslo así, comercialmente, se entendía como una carne más suave. Y efectivamente, las pruebas, la ciencia dice que si tengo dos estrellas, la carne, el consumidor o la maquinita que les presenté al principio, van a percibir la carne más suave. Si tengo una estrella en un intermedio y si tengo 0 estrellas, la carne va a ser más dura. Entonces, el ganado se puede identificar por medio de genes para determinar cuáles son los animales potenciales que transmiten esa terneza de la carne y poder sacar material genético de esos animales. Sería buenísimo agarrar animales con 2 estrellas y sacar material genético para explotar más esa posibilidad de tener carnes más suaves. El doctor Hansen también, en su presentación, exponía esta lámina en donde vemos que en rojo son 2 estrellas, en una estrella es la barra blanca y 0 estrellas el azul. Vean ustedes que el ganado Brahman, o llamémosle cebuino, es el que presenta menos, sí tiene, pero tiene menos frecuencia de genes de terneza. Vean ustedes el británico, y por británico entendemos Hereford, Shorton, Angus, tiene más de esos genes de terneza. Y es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Eso ya desde hace tiempo se ha descubierto. Pero lo bueno también es que el Brahman no es que no tenga, o el cebuino no es que no tenga, sí los tiene. Lo que pasa es que la frecuencia es más baja. Entonces, la tarea es identificar cuáles son, inclusive, vean la barrita blanca. La barrita blanca significa que tiene una estrella, significa que tiene un alelo, tienen la oportunidad de transmitir eso a la progenie, eso a los hijos. Entonces, tampoco las noticias son tan malas, ¿verdad? En el TEC, en el 2018-19, hicimos un proyecto con fincas de ganado puro Brahman, y el viernes en un evento también organizado por Corfoga presentábamos estos datos. Evaluamos 473 animales, machos y hembras en Costa Rica, en fincas de productoras de ganado puro Brahman. Y vamos a ver, no quiero tal vez como enredar mucho la presentación aquí, pero tenemos estos dos genes, el 316 y el 4751, son favorables para la terneza de la carne. Se llaman calpaínas. Y este gen que está aquí se llama calpastatina. La calpastatina no es favorable. La calpastatina inhibe la acción de la calpaína. Entonces, si la inhibe, la calpaína es la que suaviza de forma natural la carne cuando la maduramos. Actúa como tijerita, rompiendo esa tensión que hay en el tejido proteico, ¿verdad? En la actina, en la miosina. Entonces, la calpaína es favorable para que se rompa esa tensión en las fibras y la carne se vaya ablandando. Pero las calpastatinas, esta 2959, que es un gen, no es favorable porque inhibe la acción de las otras. No sé si me explico bien. El asunto es que encontramos prácticamente en Costa Rica lo que decía la ciencia y lo que decía el doctor Hansen. No encontramos, por ejemplo, o muy baja la frecuencia, 1.7, por ejemplo, para esta calpaína 4751, no llegó ni al 1% en el 316, entonces no es lo mejor. Y encontramos que la calpastatina, que es la que inhibe, encontramos que sí tenía genes de esa calpastatina en un 46%, ven ustedes, y hasta en un 26%, lo cual no es muy buena noticia. Ahora, ¿qué sucede? Sí habían animales con genes de terneza. Lo que pasa es que son pocas la frecuencia y son 473 animales. Yo preguntaba el viernes pasado a la gente de la SUSEU que cuántos animales puros tenemos en el país. Bueno, habría que ver también racialmente qué tenemos, ¿verdad? Ahora el NELOR también está entrando bastante al país, pero hablamos de 10.000 animales, o sea, 473 animales es como el 5%. Ojalá nosotros pudiéramos hacer un barrido a nivel nacional para identificar esos animales promisorios con genes de terneza que lo puedan transmitir y cuidar ese material genético. Podría ser una alternativa. El agro y más. Ya regresamos.
Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Nuevamente, el profundo agradecimiento a usted que nos sigue a través de radio, a través de televisión, a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición. Gracias por su fiel sintonía y por capacitarse semana a semana con nosotros. Recordarles que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta que usted nos quiera hacer, el 8306-5747, sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. También incentivarlo, motivarlo a que cualquier consulta que usted quiera hacer, no dude en acercarse a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercanas en todo el país. Esta semana, gracias al aporte de la Corporación Ganadera Nacional Corfoga y del ingeniero Julio Rodríguez, estamos hablando sobre esas prácticas que usted puede implementar en finca para mejorar la calidad de la carne que se produce. Ya hablamos de cómo está el mercado, ya hablamos de algunas de las estrategias que existen en el mercado que son permitidas para pues mejorar un poquito la calidad de la carne, y bueno, ya estamos enfatizando en que son esas prácticas que usted puede ejecutar en finca para mejorar la calidad de la carne. Sépalo que también, bueno, parte de esto es buscando pues una diferenciación económica en la producción convencional de la carne que usted está desarrollando en su sistema productivo. Así que sigamos con más en este su programa Agro y Más. El agro y más. Entonces, lo pasado era genómica, también tenemos los DEPs, pero vamos a ver, en términos sencillos, el DEP, la diferencia estimada de la progenie, eso es lo que significa. Por decirles algo, la terneza de la carne, les hablé de la calpaína, la 316, y de la 4751. Bueno, la terneza de la carne no solo se debe a esas enzimas, hay más enzimas, hay más genes que la ciencia no ha logrado identificar. Entonces, cuando hablamos de DEPs, para una característica que puede ser para kilos al destete, para la circunferencia total, para el kilo canal, está influenciado por genes que inclusive tal vez no conocemos, pero tenemos, digamos, un valor en ese sentido. Entonces, Corfoga ha trabajado muchísimo desde el año 2000, también en un programa de mejora genética, donde principalmente las fincas son Brahman, y se ha trabajado principalmente en esos parámetros que les decía, kilos de peso al destete, circunferencia total, kilos al nacer, kilo al año o peso al año. Es uno de los grandes trabajos que ha hecho la corporación por ahí en ese tema. Y tenemos muchos DEPs, ¿sí? Tenemos DEPs reproductivos, tenemos DEPs de producción, tenemos otros DEPs, y aquí no me voy a poner a hablar de cada uno de ellos, porque si no, no terminamos, pero, por ejemplo, me interesa mucho, estamos hablando de calidad de carne. Por ejemplo, me interesa mucho, hay DEPs de docilidad. Es bien sabido que los animales, entre más dóciles, la carne es más suave. ¿Por qué? Por una cuestión también relacionada al glucógeno, a la energía, al ácido láctico, al pH ideal al final de la carne. Entonces, qué bueno sería tener en nuestras fincas material genético de animales dóciles. Yo guarde pensar en ganadería de carne y tener animales ariscos. El animal arisco, si es un animal puro, pues transmite eso a la progenie. Es altamente heredable, un animal arisco. Y lo que nosotros queremos es mansedumbre. Me acuerdo de un programa, un documental que se llama The Perfect Steak en inglés, y es un chef que anda por varias partes del mundo, y este chef va a valorar carne en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y les voy a contar el final. El final es que el chef dice que la mejor carne para él es una raza rubia gallega, allá en España, y es un animal como de 12 años. Entonces la norteamericana pega el brinco y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser un animal de 12 años mejor calidad que los Angus que yo produzco de 16 meses, 14 meses? Si hemos sabido que la edad del animal es fundamental para determinar la calidad de la carne. Entonces, al final,
Si bien es subjetiva la opinión del chef, si bien es subjetiva la opinión del chef, este, lo que dice también es que la calidad de la carne está asociada a la mansedumbre. Y ese animal, me acuerdo ahí en el video, parecen perritos, ¿verdad? Que los andan con cadena, de los mansos que son. En fin, ahí se las dejo. Pero bueno, tenemos muchas opciones de DEPS para pensar en mejora de ganadería. Hay catálogos, por ejemplo, ya definidos por DEPS, entonces están rankeados. Por ejemplo, ese es un catálogo para la variable de marmoleo. Entonces se sabe que el animal con el número X ahí es el animal rankeado número 1 para marmoleo. Ahora, también sabemos que el marmoleo es una cuestión que se da si se alinean las estrellas, si tiene la genética, pero también tenemos el ambiente que les decía, ese 70-30 es fundamental. No le podemos pedir peras al olmo si también al pobre animal, pues no le damos las condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos DEPS para marmoleo, tenemos DEPS para área del ojo y lomo, tenemos DEPS para muchas variables que los ganaderos pueden decidir qué variable cuál es mi objetivo como productor, a qué variable le apunto. Si yo tengo un nicho de mercado al que le interesa el marmoleo, bueno, voy a buscar DEPS con marmoleo, ¿verdad? Y obviamente lo combino con manejo, con comida, etcétera, etcétera. Pero cada ganadero sabrá cuál es su mercado. También tenemos que ser muy conscientes de un paquete sanitario, manejar bien la parte sanitaria y más que todo preventiva, ¿verdad? Esto es una lámina del doctor Leonel Navarro y no cuando ya el problema lo tenemos. Entonces, eso es un eslabón importante que les hablaba al principio. La alimentación, todo un tema. Nosotros queremos eh, engordar ese animal, que sea un crecimiento ojalá lineal. A veces en las fincas por diferentes motivos tenemos crecimientos erráticos en curvas de crecimiento y eso no es deseable porque se nos alarga la edad de cosecha, el peso de mercado y si tenemos un alargamiento de la edad de cosecha, de la edad del animal, pues obviamente eso va en detrimento de la calidad de la carne. Animales más viejitos, animales que producen carnes más duras y eso lo podemos determinar ya sea por fechas de nacimiento, por registros que tengamos, lo podemos determinar también con dentición, por los dientes de los animales podemos tener un estimado y también lo podemos estimar por medio de las vértebras ya cuando tenemos la canal partida. Entonces, la alimentación, sabemos que los pastos en el trópico no aportan la energía, los nutrimientos necesarios para engordar un animal de la mejor manera. Se puede, claro que sí, pero se alargan los tiempos también. Si queremos un terminado con un peso de mercado más rápido, ocupamos ese gallito, ¿verdad? Y conste que yo no estoy incentivando tampoco, cada quien sabrá si nos metemos en un estabulado, si nos metemos en un sistema semiestabulado o un sistema de pastoreo rotacional suplementado o un sistema solo de pastoreo, cada quien sabrá cuál es su nicho de mercado. Em, pero sí es evidente de que si queremos un mejor terminado, necesitamos darle una ayudita al animal con un gallito. Y ese gallito también sabemos que es lo más caro. Lo más económico, lo más barato es el pasto. Todo un tema de la alimentación y intervienen ahí factores como precios de las materias primas, ¿verdad? Disponibilidad en el mercado, que esa es otra, ¿verdad? Y que nos ayude a tomar decisiones. Bueno, eso es una fotografía allá en Estados Unidos de una canal. Vean ustedes la grasa de cobertura, nada más. Vean ustedes el nivel de marmoleo, que tampoco es tan exorbitante, pero más o menos esa es la canal típica con ese espesor de grasa dorsal en Estados Unidos, ese nivel de marmoleo. Pero sabemos que en Estados Unidos se alimentan principalmente en las etapas del engorde ya con granos los animales. Y los granos, maíz, y el maíz tiene almidones, y los almidones se convierten en grasa y qué es lo que busca el perfil del consumidor americano. La edad, como les decía, podemos determinarla por los dientes, dientes de leche, dientes permanentes. Si tenemos registros mejor, es más preciso, ¿verdad? Tener la fecha de nacimiento y determinarla de un animal. Condición sexual, bueno, ¿qué decido yo? ¿Manejo toros, manejo novillas o novillos? Pero novillo entendámoslo aquí como animal castrado. Eh, ya les decía, según datos que yo manejo, el 2% de Costa Rica, de los machos en Costa Rica, se castran, solo para ciertos nichos de mercado. ¿Y por qué? Porque el animal castrado definitivamente produce mejor calidad de carne, pero tampoco es que lo castro a cualquier edad.
El secreto está castrarlo antes de los 7 meses. La castración temprana, inclusive, ojalá antes de los 3 meses, se habla. Ya una castración de más de 12 meses es una castración tardía y ya la testosterona se empieza a producir linealmente prácticamente después de los 7 meses. Entonces, entre más temprano castremos, mejor. Y eso es tal vez otro tipo de charla, ¿verdad? Pero sí les quiero dejar el mensaje de que el animal castrado produce mejor calidad de carne. Y si lo castramos a edad temprana, el novillo compite, el animal castrado va a competir con la novilla. Entonces se comportan muy similares en calidad de carne. Eso quería dejarlos por ahí. Un estudio por aquí que hizo el tecnológico. Vean ustedes la curva de los toros contra los novillos en fuerza de corte, en la maquinita que les decía. Vean cómo a los 28 días, o la curva negra siempre fue más baja que la curva amarilla. En ese sentido, vean ustedes cómo la carne de novillo del animal castrado fue mejor que la del toro. La edad de castración, el mensaje que les quiero dejar aquí es, entre más temprano castremos, mejor para la calidad de la carne, ¿ok? Y lo ideal es antes de los 3 meses. Esto es un estudio que hicimos en una finca en Limonal de Guanacaste, en donde el señor decía, ¿qué pasa si yo saco animales, aunque sean toros, aunque sean enteros, pero de 14, 15 meses? Bueno, vean ustedes la edad de cosecha en fincas, 443 días, 444 días, son como 14, casi 15 meses de edad. Vean ustedes las edades de destete, el peso al destete, en fin, al final lo que quiero llegar a decirles, bueno, tenemos otros datos ahí de peso pie planta, peso canal caliente, el rendimiento canal fueron mejores los castrados, 60.5 contra 58.5 de los toretes, de los enteros. Nada más recordarles que novillo en este estudio significa castrado. Y vean ustedes en calidad de carne. En calidad de carne, los toretes, no hubo diferencia significativa. ¿Qué significa eso? Que la carne de los toretes, de los animales que tienen testículos, pero eran jóvenes de 14, 15 meses, compitió con la de los novillos. El mensaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Señor dejó los testículos en esos animales y compitió con animales castrados a temprana edad. Entonces se habla mucho del bullock, en inglés le dicen bullock, como un animal que si usted lo cosecha temprano, podría dejarle los testículos y aún así puede competir con calidad de carne. Bienestar animal, un componente importantísimo en las fincas. Tratar bien un animal, bueno, primero por ética, ¿verdad? El animal siente y nos puede ayudar mucho en esa calidad de la carne. Ahorita les voy a explicar algo referente a eso. El temperamento, ya les decía, ojalá tengamos animales que tengan un temperamento pues manejable. Si es arisco, pues se nos complica y nos va a generar carnes duras. Esta lámina se la pedí prestada a don Edwin Pérez y en esa lámina él explicaba la importancia del tiempo desde que nace el animal hasta que se cosecha. Entonces, ¿cuánto dura el ganadero produciendo, engordando un animal? Póngale en 24 meses, ojalá lo ideal. Hay gente que dura un poquito más, pero ese animal en una hora llega a la subasta, digamos, está hablando de alguna zona del país, de la finca a la subasta. Después, si va de la subasta a la planta, durará 5 o 6 horas a la planta. En la planta tiene que pasar 12 horas en espera, en los corrales, con el manejo antemortem, con todo lo que exige el Códex Alimentario, ¿verdad? De ayuno, que si tomen agua, en un minuto se aturde y se degolla. Entonces, en ese sentido, el mensaje de esta lámina es, todos estamos involucrados en la calidad de la carne, pero es como desproporcional, porque el ganadero puede durar 24 meses y en una hora de mal manejo de esos animales se puede dar al traste con todo ese esfuerzo. Hay un aparatito que mide el pH de la canal, el pHímetro, es un aparatito relativamente barato que todas las industrias para mí deberían de tener. No me voy a poner en detalles tal vez muy técnicos, pero el pH ideal de un músculo 24 horas después de la cosecha de un animal deberían dar entre 5.6 y 5.8, más o menos, por ahí. Cuando el pH se queda arriba de 6, son carnes DFD, secas, firmes y oscuras. Y ya les dije, secas, firmes y oscuras, o sea, no va a ser una carne de calidad. Entonces, en ese sentido, definitivamente el producto que obtengamos de estas carnes va a tener problemas de buena percepción dentro del consumidor. La pregunta mía es, ¿cuántas carnes DFD tenemos en el país? Bueno, es algo que yo también quisiera medir, la incidencia, digámoslo así.
curvas de pH, el normal, ya les decía, más o menos a las 24 horas tiene que estar entre 5,6 y 5,8, y cuando se queda por encima de 6, son canales DFD, eso es indeseable. Un corte de un delmónico, el de la izquierda ven ustedes que es un poco más oscuro, el de la derecha es un rojo cereza. Entonces, el consumidor en la urna compra por ojo. El consumidor en la urna no sabe si la carne es suave o es dura. Entonces, les atrae más los colores rojo cereza y desecha visualmente los colores más oscuros. Entonces, es una carne que nos va a costar venderla, ¿verdad? Y si nos cuesta vender, después se oxida. Y si se oxida, vamos a tener que hacer la carne molida. En fin, ya no la podemos vender al precio de un delmónico, ¿verdad? Hicimos un estudio aquí en el tecnológico, en la planta de cosecha de nosotros, un estudiante que se graduó este año y evaluamos la incidencia de canales DFD. Un 23% de las canales fueron DFD. O sea, póngale 25, números cerrados. 25% de las canales DFD se consumen aquí en San Carlos. Es un dato que no tengo reservas para expresarlo. Sin embargo, es una oportunidad de mejora porque quiere decir de que estamos llegando con 25 de cada 100 canales solo con problemas de carnes de FD. Punto de inyección, siempre es un mensaje que me gusta dar al ganadero. Evitemos el punto de inyección en las zonas del cuarto trasero, son las zonas más valiosas, de los cortes más valiosos. Inyectemos o apliquemos productos inyectables en la tabla del pescuezo. En el mundo ideal, uno quisiera, y les digo, yo también he administro fincas en el TEC y administré las fincas, el establo del arreo y fincas del arreo, y en el mundo ideal uno dice una aguja por animal, pero bueno, sabemos lo que implica eso también, ¿verdad? En tiempo y en costos. Entonces, ¿quién, por ejemplo, limpia con alcohol la zona de inyectar? Yo creo que no lo hace nadie, ¿verdad? Ahí vienen los problemas entonces de infecciones, de abscesos, y esos abscesos en la planta, aquí hay fotografías, hay que removerlos, los muchachos, los inspectores tienen que removerlo. Nos hemos encontrado pedazos de aguja también dentro de la carne. Para eso hay detectores de metales y Dios guarde llegue un pedazo de aguja también a un consumidor, y eso ha pasado, ¿verdad? Pero digamos, pueden ser canales muy buenas que tuvieron que mutilarlas porque hubo un problema ahí de abscesos. Lesiones, vean ustedes, yo sé que las canales son malas, pero no por eso el animal, o sea, es un animal que fue maltratado, ¿verdad? En el camión, probablemente, tras de que la canal es mala, pues hay que removerle todo eso y muchas veces también hay que hasta que decomisarlas, ¿verdad? A manera de conclusión, la obtención de un producto de calidad en el plato es complejo. Intervienen demasiados factores. Les hablé de temas genéticos, les hablé de alimentación, les hablé de bienestar animal, de razas, de cómo parte la gente el corte en el plato, y un sinfín de tips, digámoslo así, que les di en una diapositiva, que eran bastantes. Creo que tenemos que tener claro algo que siempre preguntan, ¿verdad? No existe la raza, el pasto, el alimento perfecto. Cada finca tiene que adaptarse a ciertas condiciones, particularidades, pero aquí sería muy desafortunado ponerme a decir cuál es la mejor raza para producir carne. Sí, apelo a los cruzamientos, ¿verdad? Como una opción para mejorar, eso está demostrado, pero depende también de las zonas, depende del grado sanguíneo que yo busque en ese cruce. Ojalá buscar animales con DEPs o animales con genes de terneza, específicamente para lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Que es calidad de carne y terneza de la carne. La carne costarricense tiene retos y desafíos, ¿verdad? Los datos, lo dice la ciencia, no lo dice Julio Rodríguez, los datos que tenemos es que si comemos carne a los 2 días, a los 3 días, a los 5 días, la carne va a ser dura. Necesitamos madurar carnes, pero hacerlo bien también, ¿verdad? Eso es otro gran tema. Y casi que yo andaría pensando en una maduración por lo menos de 28 a 35 días para tener algo competitivo. Parece que la tendencia del país es diferenciarnos como una carne verde, una carne amigable. Entonces, tenemos que investigar, en ese caso las universidades también, en unión con las instituciones, investigar más para ver cómo mejoramos la calidad de la carne y no solo pensar en exportar. Al principio de la charla les dije que exportábamos un 20%. ¿Por qué en Costa Rica no tenemos derecho
los consumidores aquí a comer carnes, ojalá sin tenderizar, sin inyectar y que nos satisfagan, ¿verdad? Entonces, tanto para exportar o para consumo local, tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir mejorando esa calidad. Hemos llegado así al final de este su programa agropecuario, como siempre agradeciendo su sintonía y agradeciendo profundamente a la Corporación Ganadera Nacional por siempre el aporte que nos proporciona para cada semana estar capacitándonos a ustedes sobre estos temas. Y bueno, no solo a Corfoga, sino a todas las instituciones del sector agropecuario que semana a semana participan con nosotros en su programa Agro y Más y le llevan a ustedes un mensaje actualizado sobre temas del sector agropecuario nacional y regional. Me despido, su amigo, el ingeniero Víctor Rivera, esperando que le haya pasado bien, que los temas de esta semana hayan sido de su grado y sobre todo, lo que siempre queremos hacer hincapié, que usted trate de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Y para más consultas y acompañamiento, pues que no duden en acercarse a la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Hemos llegado así al final de su programa agropecuario, esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto.